merecedor de toda gloria y merecedor de toda honra, merecedor de todo honor. A ti te damos la alabanza por siempre y para siempre. Te damos todo honor a ti, Padre mío. Padre, que la palabra que vamos a predicar hoy produzca en nuestras vidas, Señor, y dé tus frutos en nosotros, Señor. Que esta palabra crezca y que el enemigo no pueda robarse la palabra que va a ser sembrada, sino que produzca en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale otro aplauso al Rey de Reyes. Santo eres Dios. Aleluya. Puedes tomar asiento y ve conmigo el libro de Mateo, capítulo 8, al verso 23. Saludamos y bendecimos la visita. Gracias por estar aquí. Mateo 8, verso 23. Estamos hablando de estar firmes en medio de la tormenta. Cuando lo encuentre me dan un fuerte amén ahí. Mateo 8, verso 23. Amén. Y dice así la palabra, la leemos en el nombre de Jesús. Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. ¿Qué hacía el Señor? Dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, e hizo una gran bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Gracias, Dios, por tu poderosa palabra. Quiero comenzar diciendo, ¿verdad?, que los discípulos en medio de la tormenta decidieron levantar a Jesús, pero a Jesús no le agradó, no le gustó. De esto lo hablamos la semana pasada. A Jesús no le agradó que lo levantaran. Y la razón de esto es porque Jesús esperaba que ellos actuaran en autoridad. Una de las cosas que nosotros debemos de aprender, que en medio de la tormenta Dios está esperando que nosotros caminemos en autoridad. Y a veces en vez de caminar en autoridad, actuamos como actúan los discípulos. Despertaron a Jesús lleno de temor, llenos de angustia. No te importa que nos ahoguemos. En vez de tomar la autoridad que Dios nos ha dado y hablarle a la tormenta. A veces hay un dicho que dice, no le hables a Dios de tu problema, háblale a tu problema de Dios. Pero a veces nosotros estamos todo el tiempo hablándole a Dios de que los vientos son contrarios, de que el tiempo está difícil, de que el médico dijo esto, de que estoy viviendo tal cosa. Y en vez de tomar mi autoridad y decirle a la tormenta que retroceda en el nombre de Jesús, en vez de tomar la autoridad que Dios nos ha otorgado y decirle al diablo en el nombre de Jesús, yo soy propiedad de Dios y tú no tienes lugar en mi vida, aleluya. No sé si estás entendiendo lo que el Espíritu de Dios quiere decirte hoy. Pero no podemos seguir viviendo el momento difícil, tirado en una cama llorando y esperando que Dios te enverga. Jesús ni tan siquiera se levantó a orar. Hello. Jesús no se levantó de la tormenta en la barca y dijo, ay Padre, ayúdanos. No, Él tomó control de la situación. Y está esperando que nosotros en su nombre, en su autoridad, hagamos lo mismo. Ay, Señor, el médico dijo cáncer, pues échalo fuera. Ay, Señor, el médico dice tal cosa, pues toma control. Y a veces en vez de actuar como hombres y mujeres de autoridad, actuamos como si no tuviésemos ninguna. Lloramos más de lo que manifestamos de Dios. Nos quejamos más que de lo que manifestamos de Dios. Y tenemos que dar un giro a nuestra vida.
Momento difícil va a llegar. Repite conmigo, el momento difícil, me va a llegar. Ese momento te va a llegar. El momento de dolor te va a llegar. El momento de la tormenta te va a llegar. Tú decides cómo vas a actuar en ese momento. Si vas a ser una víctima, si vas a ser un opresor, una persona opresiva, si vas a aceptar la depresión, si vas a aceptar el conflicto, o si te vas a levantar en fe y decir, no, yo voy a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Voy a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Sin retroceder en el poderoso nombre de Jesús. Cuando el médico le dio el diagnóstico a Yomara, yo estaba con Yomara, un diagnóstico, prácticamente el médico en buenas palabras le dijo a Yomara que ella tenía cáncer. Y yo miré a Yomara y yo le vi la cara y cuando salimos de ahí yo le dije, no. Nosotros vamos a creerle a Dios. Y vamos a caminar de acuerdo a Dios. ¿Estábamos listos para un diagnóstico así? No. Lo que sí sabía no es que días antes estábamos en el hospital con mi esposa sangrando. Cuando le hace el médico, mira, yo puedo hacerte otra prueba para ver si no se equivocaron, pero ya esto me lo está diciendo. Y Yomara, no. Le vamos a creer a Dios. Y vamos a caminar de acuerdo a Dios. Y vamos a vivir por la palabra de Dios. Y no nos vamos a llenar de temor por lo que diga un doctor. Vamos a creer a lo que Dios ha dicho. Porque nosotros tenemos que llegar al punto de que va a tener más valor para nosotros. Lo que diga el hombre o lo que dice Dios. Los síntomas que digan mi cuerpo o lo que dice la palabra de Dios. La tormenta va a venir para atemorizarte. La tormenta va a venir para intentar de arrodillarte y tirarte al piso. Pero Dios te ha dado autoridad para hablarle al viento y para hablarle al mar, aleluya. Y para que el mar y el viento te obedezcan. Amén, gloria a Dios. Tú decides qué vas a tomar. Tú decides qué vas a hacer. Ay, pastor, pero es que eso es con que Dios quiere. Dios le ha dado autoridad a todo su pueblo. El pueblo de Dios es quien decide qué hacer con ella. Nosotros actuamos como los discípulos. Clamamos al cielo. En medio de cualquier problema parece espiritual clamar al cielo. Pero Dios te está mirando y está diciendo, ¿y qué estás haciendo con lo que yo te di? No, ¿tú nunca has pensado qué piensa Dios de tus oraciones? ¿Nunca te has puesto a pensar qué opina Dios de lo que tú estás orando? ¿Has leído la palabra de Dios que dice que por las llagas de Jesús tú eres sano? Amén. ¿La has leído, sí o no? Lo dice en Isaías 53, verso 5. Lo dice en el libro de Mateo. En esa noche le trajeron a todos los enfermos, a todos los lunáticos, y Él los sanó para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Que por sus llagas hemos sido curados. Lo dice el apóstol Pedro. Eso sale en las escrituras 3 veces. Entonces llega la enfermedad y le oramos a Dios como si a Dios no le importara. ¿No te importa que me muera? Hello, te sané con mis llagas. ¿Cómo que no me importa? Lo que tienes que hacer es reaccionar en autoridad. Caminar en fe. En vez de tirarte a llorar y estar orando, Señor, mira lo que ha dicho el médico. Yo imagino a Dios, pero es que usted no ha leído la Biblia. No ha leído lo que dice. Necesitamos tomar control de las cosas y caminar en el nombre poderoso del Señor Jesús. No podemos seguir siendo niños llorados y guiados por cualquier viento. Tenemos que tomar nuestra fe y nuestra autoridad.
y decirle a la tormenta: tú no vas a mover mi fe, tú no vas a arrancar mi convicción, tú no vas a mover lo que yo creo en Jesús. Jesús es el Señor, aleluya, y voy a vivir por Él. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Somos como los discípulos, clamando al cielo en vez de tomar la autoridad nosotros. Jesús ni tan siquiera oró. Jesús usó esa autoridad que tenía. Porque una cosa es oración y otra cosa es caminar en autoridad. Una cosa es orar y tener relación con Dios, y otra cosa es autoridad. Tú ejerces autoridad sobre las obras del diablo. Y tienes relación, oras y hablas con tu Dios. Pero la oración no es para las cosas que el enemigo quiere hacer. Tú contra las obras del diablo, tú operas en autoridad. Y tomas dominio de ella. Porque aquí quien es el cuerpo de Cristo somos nosotros, no el diablo. Aquí que está sentado en lugares celestiales somos nosotros, no el diablo. Y tú comienzas a mirar lo que el diablo quiere hacer en tu contra y comienzas a decirle cómo va, qué hizo Jesús con la tormenta. Jesús le dijo a la tormenta cómo debía de funcionar. Le digo a los vientos cómo debían de soplar. ¡Ey! Bonanza. Nosotros tomamos de buenas a primeras todo lo que viene a nuestra vida sin ir a Dios, sin recurrir a lo que Jesús ha hecho para nosotros. Todo lo que llega a nuestra vida nos lo tragamos sin pensar en la obra de Cristo para nuestras vidas. Y no podemos seguir caminando así. Llegó la depresión, la acepté. Ay, padezco de depre. Y tú ves los cristianos por ahí, parecemos de depre. Y entonces lo tratamos bonitas, depre. Yo digo que le hacemos parte de la familia. Es la prima depre. Ya no es depresión, ya no es un espíritu enfermándote para sacarte de los caminos de Dios y destruir tu vida. No, es depre. Y tenemos nombre para todo en vez de tratar las cosas como son. Todo es normal. Que nos dé tal cosa es normal. Que nos dé dolor es normal. Todo es normal para el ser humano. Y cuando vas a mirar a Jesús, cuando vas a mirar la palabra de Dios, y cuando vas a comenzar a decir, no, esto no es normal. Que mi cuerpo se enferme todo el tiempo no es normal. Que yo caiga en una depresión que ni me quiero bañar no es normal. Que no salgo de una enfermedad para caer en otra no es normal. Estamos como Dios quiere. No, toma tu autoridad y dile a ese espíritu que te está enfermando, que te está deprimiendo, que te está llevando a tirarte en la cama. Dile, fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Lárgate de mi casa. Lárgate de mi familia. Que toda mi casa padezca de corazón y que ahora yo esté padeciendo de lo mismo, no es normal. Que toda mi familia tenga problemas de divorcio y que ahora yo esté pasando por problemas de divorcio, no es normal. Que todos tengan una enfermedad rara y que ahora a mí me esté tocando, no es normal.
Tengo que aprender a tomar mi autoridad y decirle al diablo, yo sé que tú has venido de generación en generación, pero conmigo terminas, se acabó. Yo sé que tú has estado enfermando a mi papá, a mi mamá, a mi tatarabuelo y a toda mi familia, pero conmigo no me pongas un dedo encima a mí. Porque le pertenezco a Jesús. Y tomas el control. Y caminas en autoridad. Y yo sé que este no es el mensaje popular. El mensaje popular es, hay que orar y ver qué es lo que Dios quiere. Y si está en tu vida, es la voluntad de Dios. Pero eso es tan falso como las peleas de Cobra Kai, mi querido hermano. ¿Usted ha visto eso de Daniel San y todas esas cosas? Todo eso es tan falso como esas peleas. Jesús no se quedó en la barca diciendo, yo me someto a la voluntad de Dios. Va a dejar de soplar cuando mi Padre quiera. No, Él se paró y tomó control. Ese pensamiento, si es la voluntad de Dios, pasará. Si no, no pasará. Esa es basura evangélica. No hay contexto bíblico para aceptar eso. Jesús en su autoridad cambiaba las cosas. Los apóstoles en su autoridad sanaban a los enfermos, resucitaban a los muertos, hacían grandes maravillas para la gloria de Dios. La iglesia hoy, si Dios quiere pasa y si no, no pasa. Yo fui a ver a la abuela de Yomara al hospital y no podía subir. Porque la visita era una visita a la vez. Así que me quedé abajo en la sala mientras Yomara visitaba a su abuela y escuché la conversación que tenían los demás. Y había una familia esperando la muerte de su familiar. El médico dijo tal cosa. Si eso se mueve para el lado izquierdo, le va a dar un derrame. Si esto pasa así, y yo decía, ¿y qué tendrá ese señor? Y yo decía, bueno, nosotros somos hombres de fe. Y yo dije, hay alguien de fe. Así que va a pasar lo que Dios diga. Y yo, ¿what? Va a ser lo que Dios diga. Si Dios quiere que se muere, se va a morir. Y si Dios no quiere que se muera, pues no se va a morir. ¿Y por qué no te levantas en fe y oras en el nombre de Jesús a que todo lo que está mal en ese cuerpo comienza a funcionar bien? Gloria a Dios. No, pero es lo que Dios diga. Jesús no le dijo a Marta y a María, es la voluntad de Dios que Lázaro se haya muerto. No, Él se paró allí y en autoridad, Lázaro, sal fuera, ni tan siquiera oró. Le digo al Padre, Padre, yo sé que tú siempre me escuchas, pero esto no lo digo por mí, lo digo por estos. Lázaro, sal fuera. Jesús no perdió el tiempo diciendo, Padre, por favor, levanta a Lázaro de entre los muertos. Mira que él es mi amigo, al que yo amo. Mira que su familia está triste. No, Lázaro, sal de ahí. Eso lo hacemos nosotros, que no entendemos lo que Dios ha hecho para nosotros. Todo, repite conmigo, todo lo que Jesús alcanzó, y conquistó, lo hizo para mí. Tú estás consciente de esto, que Jesús no tenía necesidad de nada. Todo lo que Él hizo, lo hizo para que nosotros lo tuviéramos. Oh, gloria a Dios. Santo. Él era Dios. Desde el principio, juntamente con Dios. Se hace hombre para devolvernos la autoridad, para traernos en comunión con el Padre, para sacarnos de las tinieblas y traernos a su luz admirable. Él no derrotó al diablo para él. El diablo nunca ha sido un oponente para Dios. No lo derrotó para él, lo derrotó para nosotros. No destruyó las maldiciones para él, lo hizo para nosotros. Todo lo que hizo, lo hizo para nosotros. Y ahora nosotros estamos unidos a Él. Y disfrutamos de su autoridad.
¿Estás aquí? ¿O te perdí? Así que la palabra final no es la del diablo, es la que tú crees. ¿Han oído el dicho? Dios tiene la última palabra. Y eso no es verdad. Para empezar, Dios tiene todas las palabras. La primera, la última, la del medio, Dios las tiene todas. Pero la palabra que se va a cumplir es la que tú crees. No importa quién la diga Dios, la diga el diablo. Se va a cumplir la palabra que tú crees. Una persona va a recibir nada más y nada menos lo que crees. Hay mucho silencio hoy. Ve conmigo el libro de Éxodo al verso 14, al capítulo 14, verso 10. ¿Están recibiendo? Éxodo 14, verso 10. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Cuando llega ahí me dice amén. Aleluya. Dice así: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. He aquí que los egipcios venían tras ellos. Pero los hijos de Israel temieron, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: no había sepulcro en Egipto no había sepulcro en Egipto que nos has sacado para que muriéramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que no has sacado de Egipto? Verso 12. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuese servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ver la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estarán tranquilos. Verso 15. Entonces Jehová dijo a Moisés. ¿Qué dijo Jehová a Moisés? ¿Por qué qué? ¿Por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo. ¿Quién iba a dividir el mar? No se atreven a decirlo, ¿verdad? Moisés. Y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Mira, había una vez un pastor. Este pastor, toda su casa había muerto por parte de su padre, había muerto de ataques del corazón. Así que el diablo le hizo creer que él era el próximo. El diablo es experto en eso, haciéndonos creer que somos los próximos que él va a matar. Tú eres el próximo que te voy a matar. El próximo que voy a destruir eres tú. Esa es la amenaza del diablo. Y lo hizo con este pastor. ¿Sabes qué comenzó a ocurrir con este pastor? Que este pastor se paraba a predicar y comenzaba a tener síntomas de infarto. Comenzaba a sudar, comenzaba a sentir dolor en su pecho, comenzaba a sentir dolor en su brazo y no podía predicar. Un día se pone a hablar con un amigo y le cuenta lo que le está pasando. Mira, toda mi familia por parte de mi papá murió de ataques cardíacos. Ahora me está ocurriendo a mí. Ya casi ni puedo predicar. Porque cuando me paro a predicar comienzan los síntomas. ¿Sabes qué le digo a su amigo? Tienes que tomar la autoridad. Tienes que decirle al diablo que te suelte. El diablo quiere matar tu vida antes de tiempo.
Y tú tienes que ordenarle que te deje tu cuerpo. Tienes que andar en autoridad, tienes que andar en dominio, le está aconsejando su amigo. Esto se hace de esta manera. Le dices al diablo que abandone tu cuerpo, usas el nombre de Jesús y le ordena que se vaya. Terminan la conversación, pasa el tiempo, estos amigos se encuentran y el amigo le pregunta, ¿cómo vas con lo que hablamos? Y el pastor le dice, esto empeoró. ¿Cómo que empeoró? Sí, ya no puedo ni tan siquiera subir al altar. Los sudores y los dolores de pecho y el dolor de brazo comenzó a darme cuando iba a ministrarle a los hermanos de la iglesia. Le decía, ya no puedo ni ministrarle a los hermanos de la iglesia, porque comienzo a sentir los síntomas de infarto. Su amigo le responde, ¿hiciste lo que yo te dije que hiciera? A lo que él responde que no. ¿Sabes cuál fue su respuesta? Yo no creo que yo tenga poder para hacer eso. Esa es la predicación popular, ¿no? Que el Señor te reprenda. No, yo no soy un ángel. En el tiempo que Gabriel le dijo a Satanás, el Señor te reprenda, el dueño de Satanás. Satanás tenía el control de la humanidad. Gabriel no tenía autoridad sobre Satanás. Así que su recurso fue que el Señor te reprenda. Pero Cristo cambió las cosas. Cristo nos ha dado poder sobre toda obra del enemigo. Hello. Santo Dios. No fue eso lo que les dijo a los discípulos. Yo les he dado poder sobre toda fuerza del enemigo y nada podrá hacerles daño. Así que este hombre, con la mente llena de la predicación popular, le dice a su amigo, yo no creo que yo pueda hacer eso. Su amigo le dice, no hay otro camino. Si tú no tomas autoridad, el diablo te va a matar. Te va a dar el infarto. Así que un día este pastor va guiando su carro, ¿no? Y va guiando. Y cuando está guiando vinieron los síntomas. Comenzó a sudar, comenzó a tener dolor, su brazo comenzó a tener dolor. Y ese día él se llenó de valor. Y ese día le metió un puño al dash y dijo, diablo, basta ya. ¡Bum! Y le metió un puño al dash. En el nombre de Jesús, déjame. ¡Bum! Y volvió a meterle un puño al dash. Y este hombre cuenta que cuando él gritó de esa manera, los cielos se abrieron. Y él vio al Señor Jesús sentado en el trono. Y cuando él dijo, diablo, basta ya, Jesús se levantó y dijo, sí, sí. Jesús comenzó a brincar, sí, 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 era lo que tenías que hacer, sí. Santo Dios. Y desde ese día pararon los síntomas. Pero la predicación popular nosotros hoy el Señor te retenga. Y el diablo no se va con eso. Porque te toca a ti caminar en dominio. Te toca a ti caminar en autoridad. Te toca a ti hacer que el diablo que Jesús se levante del trono y diga, sí, hijo mío. Aleluya. ¿Escucharon el testimonio de Joel en la emisora? No sé si llegaron a oírlo. Cada vez que Joel reprendía al diablo, creo que habían 7 o 4 personas que eran ángeles que le aplaudían. Cada vez que él decía, él reprendía al diablo, esas personas, esos ángeles estaban ahí y le aplaudían. Cuando Joel no reprendía al diablo, el diablo le hacía todo tipo de barbaridad. Pero cuando Joel se atrevía, esos ángeles aplaudían. Tú decides. Tú decides. Tú decides. La verdad es que Dios te ha dado autoridad. Repite conmigo, Dios me ha dado autoridad. Dios me ha dado autoridad. ¿Qué fue esto?
La verdad es que Dios nos ha dado poder, nos ha dado autoridad. Es interesante ver que nosotros sencillamente oramos y rogamos y suplicamos y gritamos: Dios, no te importa. Israel decía lo mismo. Le decía a Moisés: Moisés, no había tumba en Egipto para morir en el desierto. Te habíamos dicho que nos dejaras en Egipto, que era mejor ser esclavo que salir a la libertad. Te lo habíamos dicho. Tenía al faraón de frente, de atrás, y de frente tenía el mar rojo. Y gritándole a Moisés: Moisés, te dijimos que era mejor morir aquí. Era mejor servir como esclavo que salir al desierto. Te lo dijimos. Que no tomamos esa actitud con Dios. En medio de la dificultad, no reniegues de tu Dios, créele. En medio de la dificultad, en vez de ponerte a hablar en temor, mejor medita y piensa en lo bueno que es tu Dios, en las bondades que Dios ha tenido para contigo. Santo Dios. Y ahí va Moisés a hablar con Dios. Y Dios miró a Moisés y le dijo: hey, ¿qué haces clamando a mí? Eso parece contrario, ¿verdad? Lo que nos enseñan. Hay que orar, hay que orar, hay que orar, hay que orar. Y Dios dice: ¿qué haces orando? ¿Qué haces hablando conmigo? Actúa. Camina en fe. Pon tu autoridad en acción. ¿Qué? Ay, Dios mío, ¿viste lo que el médico dijo? Sí, yo vi la enfermedad antes de que el médico te la dijera. ¿Y por qué lo permitiste? ¿Y por qué lo estás permitiendo tú? Señor, ¿viste lo que está pasando? Sí, lo vi antes de que te llegara. Y yo te di autoridad para que tú tomaras control sobre eso. Y en vez de estar orando, haciendo oraciones llenas de incredulidad y llenas de temor, mejor camina en la autoridad que yo te di. Sí, Señor. Gloria a Dios. En vez de estar llorando, el médico dijo, el banco dice, el diablo dice, mi cuerpo dice. ¿Cuándo va a ser? Pero Dios dice. Yo sé que el médico dijo, pero Dios dice. Yo sé que el banco dijo, pero Dios dice. ¿Cuándo va a ser? Pero Dios dice. ¿Cuándo va a ser? Yo le creo mejor a lo que Dios dice. ¿Cuándo la palabra que va a dominar tu mente va a ser la que Dios dice? Yo recuerdo a mi mamá. Mi mamá todo lo resolvía con un baño raro. ¿Te acuerdas, Naya? Pasaba algo, a Naya le daba un dolor y allá era un baño. Con mata y qué sé yo, y 20,000 de cosas, aguas de colores. Y yo decía: ay, mi madre. Y quería que uno se bañara con esas matas y esos olores horribles. Y yo decía: hay que tener un baño con las matas y luego hay que tener un baño con mucho jabón porque eso apesta. Cuando lo que Dios dice es lo que va a dominar tu mente. El brujo, que nos importa a nosotros los brujos. Nuestro Dios es superior. Gloria a Dios, aleluya. Para llegar a ti tienen que pasarle por encima a Jesús. Suerte con eso. ¿Cuándo vas a despertar a la verdad de Cristo? ¿Cuándo vas a despertar de que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo? Gloria a Dios. ¿A quién le has confiado tu vida? ¿A quién le has dado tu corazón? Aleluya. Dios le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a Israel que marche y tú toma la vara y divide el mar. Marcha y divide lo que sea que esté delante de ti. Marcha y toma el poder de Dios y haz
Santo Dios. El diablo quiere paralizarte, quiere detenerte, quiere romper tu casa, quiere romper tu mente, quiere romper tu salud. Pero Dios te ha dado autoridad para tú decirle, tú no me tocas a mí. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Hay tormenta, pero no tienes por qué irte con el viento. Hay tormenta, pero no tienes por qué afectar tu fe. Hay dificultad, pero no tiene por qué que romperte y quebrantarte. Gloria a Dios. Jesús no se quebrantó en la tormenta. Al contrario, la enmudeció. Ese es nuestro modelo. Él es nuestro modelo. Él es nuestro modelo. Como Él lo hizo, nosotros tenemos que hacerlo. Como Él actuó, nosotros también actuamos. La Biblia dice que el que está en Él debe de comportarse como Él anduvo. Santo Dios. Así que lo que Él hizo, nosotros también lo hacemos. Como Él caminó, nosotros también caminamos. Como Él habló, nosotros también hablamos. Gracias, Señor. Como Él obedeció, nosotros también obedecemos. Señor. Él es nuestro modelo. Tú no miras a los demás, tú no miras a Él. Por eso una vez alguien me pregunta y me dice, Omar, si Dios no sanó a fulano de tal, ¿cómo yo voy a creer que me va a sanar a mí? Y yo te va a sanar a ti porque la Biblia lo dice. Pero fulano de tal, que era una persona famosa, mira, se murió, recuerdo, para ese tiempo acababa de morir un cantante famoso de cáncer. Murió. Y la persona decía, ay, cuando yo escuché esa noticia, yo le dije a Dios, si tú no sanaste a fulano, ¿cómo puedo creer que tú me vas a sanar a mí? Y yo lo miré y le dije, Dios te va a sanar a ti porque la palabra de Dios dice que por tu llaga tú eres sano. Mi ejemplo no es fulano, mi ejemplo es Jesús. Amén. Gloria a Dios. Lo que Jesús hizo. Incluso yo les recuerdo que yo le dije, tú puedes tener el testimonio de alguien que sanó y alguien que no sanó. Tú no le crees a ninguno para vivir. Tú no vives por el testimonio del que no sanó, ni por el testimonio del que sanó. Tú vives por el testimonio de las Escrituras. Santo Dios, aleluya. Y si acabó, Santo. ¿qué voy a ponerme yo a ver quién sanó y quién no? Para ver si Dios me va a sanar a mí. No, esta palabra es mía, esta promesa es mía. Y quien no la recibió tiene su problema, pero yo la voy a creer, yo la voy a recibir. Y si tú no sanas, yo no voy a decir, ahí se murió fulano. ¿Cómo yo voy a ser sano si fulano no sanó? No, yo soy sano porque eso es lo que Él dice. Yo soy libre porque eso es lo que Él dice. Voy a cumplir el propósito de Dios porque eso es lo que Él dice. Gloria a Dios. Fui a predicar en una iglesia, bendito, una hermana me invita a su iglesia. Yo voy y predico. De esos días que tú sabes, uno como predicador sabe cuando Dios está hablando y cuando no, cuando Dios te está usando y cuando no. De esos días fue cuando Dios decía, wow, Señor, tu presencia, tú estás aquí. Se acabó el culto, me despedí y me fui. Me da por llamar a esta hermana y decirle, ¿qué dijeron en tu iglesia? Dice, ay, no, cuéntame. Tú te fuiste, a mí me reunieron en la oficina. Y yo, ¿por qué? Porque tú eres un predicador súper fe. Y que tú les dijiste que qué querías que tú fueras, que fuera súper incredulidad. Y me llamaron la atención porque pues yo te invité y traje un predicador que solo predicó fe.
Y yo saqué mi libro Jesús Poderoso Sanador, que está en la parte de atrás. Un hermano lo compró, lo leyó y me llamó. Me dice, tú eres bravo, tú no das oportunidad a que Dios nos sane. Tú lo das por hecho, por sus llagas somos sanos. ¿No dice esto la Escritura? Sí, pero hay gente que se muere enferma. Luego, ¿se muere porque Dios quiere que se muera o se mueren porque no creen? ¿Cómo tú quieres que yo abra un paréntesis y diga que te vas a morir enfermo, sí o no, cuando la palabra de Dios dice otra cosa? Y lo peor del caso es que me llaman para reclamarme y luego cuando yo les hablo me dicen, no, tú tienes razón. Yo sé que el mensaje que yo estoy trayendo hoy es difícil. Pues tú dices, vamos, es que nosotros somos humanos. Ese pensamiento de que nosotros somos humanos, bueno, una parte de ti es nacida de Dios. Tu hombre interior nació de Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Ha sido creado es hechura de Dios, creado en Cristo para buenas obras que Dios dispuso. Tú no eres un simple humano. Tu hombre interior tiene la mente de Cristo. Y yo sé que es difícil. Yo noto el silencio. Yo digo, wow, madre, ¿qué fue lo que yo estoy pasando? Pero si tú te atreves a decir, me voy a olvidar de lo que yo sé y voy a actuar de acuerdo a lo que está escrito en la palabra de Dios, tú vas a tener resultados. Sí, Señor. Si dejas de decir, no te importa que me ahogue, no te importa que muera de cáncer, no te importa que el banco me quite la casa, si dejas de decir esas cosas y comienzas a actuar de acuerdo a los planes y a los propósitos de Dios, tú me vas a contar una historia. Me vas a contar la historia de cómo decidiste creerle y la mano de Dios se manifestó a tu favor. Sí, Señor. Yo te pregunto, ¿no eres acaso tú un hijo de Dios? Y la respuesta a eso es sí. ¿Acaso no eres el bendito de Dios? Y la respuesta de eso es sí. ¿No estás sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús? Y la respuesta de eso es sí. Jesús murió y resucitó por ti. La respuesta de eso es sí. Eres linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Y la respuesta de eso es sí. Dios te amó de tal manera que dio a Jesús por ti. Y la respuesta de eso es sí. Eres el templo del Espíritu Santo. Y la respuesta de eso es sí. Entonces, ¿cómo piensas que a Dios tú no le importa? ¿Cómo que no me importa si me ahogo? Como si no habían tumbas en Egipto para morir en Egipto. Dios te alcanzó donde te alcanzó para darte un mejor propósito. Sí, Te encontró donde te encontró para darte lo mejor que Él tiene. No para darte lo peor. ¿Me das una lectura más? No sé cuánto tiempo llevo predicando. Quiero leer una lectura más. Josué 10, verso 6. Josué 10. ¿Están aquí conmigo? Amén. Josué 10, verso 6. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Mira lo que dice. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento de Gilgal: no niegues ayuda a tu siervo, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayúdanos,
porque todos los reyes de los amoreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué a Gilgal, y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: no tengan temor de ellos, porque yo los entregaré en tus manos, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y Josué los llenó y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, los hijos, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube de Bet-Orón, y los hirió hasta Asaca y Meseda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Asaca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel habían matado a espada. Verso 12. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó a los amoreos delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de todo Israel: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito esto en el libro de Geser. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Yo te hago una pregunta: ¿de dónde sacó Josué que podía decirle a la luna y al sol que se pararan? ¿Por qué nosotros le lloramos al diablo en vez de decirle lo que hay que hacer? Porque el diablo nos da instrucciones a nosotros en vez de nosotros decirle que se mantenga lejos de nosotros. ¿De dónde sacó ese hombre que podía decirle a la luna dónde se tenía que parar? Al sol. Y hoy sabemos que lo que realmente pasó es que la tierra dejó de dar vuelta. Esto es tremendo milagro. Y sucedió a la voz de un hombre que le creía a Dios. Habló delante de Jehová, delante de todo el pueblo. ¿Nosotros qué hacemos? ¿Qué es lo que está pesando sobre ti hoy? Dime qué vas a hacer con eso. ¿Vas a seguir diciéndole a Dios qué va a pasar con ese dolor? ¿O vas a decirle al dolor que cese? Mira, los medicamentos no van a regular tu cuerpo. Bebe todos los medicamentos que tú quieras. Ninguno de esos medicamentos tiene el propósito de sanarte. Ninguno. Solo van a intentar de regular las cosas. Ninguno arregla el problema de la presión. Si no te los bebes, la presión te va a subir. Por eso yo estoy déjame aclarar bien. La gente predica y dice: tú quieres ser sano y quieres que la presión no te suba, pues come menos sal. Pero eso no es sanidad. Porque el día que comas un poco de sal, la presión te sube. Eso no es sanidad. Y no estoy diciendo que no te alimentes bien. Lo que estoy diciendo es que no puedes confundir que tu cuerpo reaccione a una sana alimentación a que seas sano. Si yo como cosas bajas en azúcar, claro que el azúcar no me va a subir, pero no quiere decir que sea sano. El día que coma algo con azúcar, ¡boom! Son dos cosas distintas. Y sí, yo creo que debemos de alimentarnos bien.
pero también creo que nuestro cuerpo debe de funcionar correctamente. ¿Qué es lo que te pesa hoy? Porque no hacen lo mismo que Jesús, lo mismo que Moisés, lo mismo que Josué, lo mismo que los apóstoles, y comienzas a decirles a las cosas cómo deben de comportarse. Jesús le dijo a la higuera que nadie más coma fruto de ti, y la higuera se secó desde la raíz. Es tu momento. Es el momento de creerle a Dios y decirle a Dios: yo sé que está soplando el viento, pero te voy a creer. Yo sé que está difícil, pero te voy a creer. No veo esperanza, pero voy a poner mi fe en tu palabra. Créele a Jesús y comienza a andar en autoridad, la autoridad que Dios puso sobre tu vida. Y no te quedes más callado, no te quedes más asustado. Toma control de todo lo que el diablo ha querido hacer. Toma control. Toma control en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor Jesús. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy honor y te doy gloria y honra. Gracias por tu amor. Gracias por tu presencia. Gracias por amarnos, Señor. Pido que lo que se acaba de predicar, tu pueblo pueda aplicarlos para ellos. Tu pueblo pueda caminar en la autoridad que tú has puesto en ellos. Que puedan caminar en la victoria que tú les has dado, Señor. Que nada los detenga, que nada los derrote, que nada los paralice. Sino que ellos vean la grandeza que tú tienes para ellos. Que ellos vean el poder de tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Que ellos puedan tomar gobierno sobre las obras del enemigo. Y puedan ver, Señor, todo lo que tú has planeado para ellos. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús, Señor. Que tu pueblo abra los ojos a lo que tú quieres que ellos caminen. Y que te vean. Que te vean como aquel hombre te vio levantarse del trono gritando sí. Que te vean. Que te vean, Padre amado Dios, apoyándole. Que te vean en el nombre de Jesús. Y que puedan verte gozoso de sus acciones, Señor. Que puedan ver, Padre, cómo tú les liberas cuando ellos creen en tu nombre. Porque este es el pueblo sobre tu nombre es invocado, aleluya. Y así creemos que es, y así creemos que funciona. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te doy gloria y te doy honor en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Cristo de la gloria. Gracias, Padre.